Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y le doy la bienvenida a estas sus clases virtuales. Bien, soy el profesor que está a cargo del curso de lenguaje. Bueno, en el transcurso de todas estas clases hemos estado viendo acerca de los tipos de acentuación. Hay unos tipos de acentuación general, como ya lo hemos visto, que hay reglas definidas. Y hay otros tipos de acentuación, que son las excepciones. Y estas excepciones, o estos tipos de acentuación, sabemos que le llamamos acentuación especial, ¿no? Porque tienen algo especial, algo de particular, saltan a la regla. Y una de estas excepciones de acentuación especial, en particular, es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la acentuación enfática. Bien, quiero preguntarte, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas estas palabras, ¿no? Acentuación enfática. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acentuación enfática? Bueno, acentuación enfática. Hay un tipo de acentuación donde hay una mayor énfasis, ¿no? Vamos a definirla para que quede claro el concepto. Este tipo de acentuación, dice, ortográfica, ¿verdad? Es ortográfica, ¿por qué? Porque va a estar marcado por el signo ortográfico que es la tilde, ¿no? Es visible este signo. No es que sea una acentuación de sílaba tónica, donde no se aprecia la tilde, no, aquí sí se va a apreciar la tilde, ¿de acuerdo? Entonces dice que es una acentuación ortográfica. Indica que una palabra requiere de mayor fuerza tónica en determinadas expresiones. Bueno, lo que te está diciendo aquí es que hay palabras que requieren mayor fuerza tónica, ¿no? Palabras que se escriben exactamente igual y se expresan de distinta manera para poder diferenciar una de otra, ¿de acuerdo? Por eso es una acentuación enfática. Hay que poner más énfasis en esa palabra, en esa sílaba, que en otra que se escribe exactamente igual, ¿no? La acentuación especial es sencilla de entender. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay excepciones a la regla, donde hay palabras que naturalmente tienen que distinguirse una de otras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú distingues un que con tilde con un que sin tilde? Porque cabe entender que existen estas dos palabras, un que con tilde y un que sin tilde, y en qué momento se usa esa palabra adecuadamente. Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy, las excepciones. Por eso esa acentuación enfática. Hay una que sí lleva, y por eso dice que requiere mayor fuerza tónica de voz. Bien, esta acentuación tiene una sola regla, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esta regla? Dice que hay 7 palabras, las cuales son, que están aquí en mayúscula, que, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde, ¿no? Estas 7 palabras que están en mayúscula, fíjate, se van a escribir con tilde y también se van a escribir sin tilde, ¿no? Entonces, estas 7 palabras se van a tildar cuando son enfáticas, ¿no? Si se tildan es que son palabras con acentuación enfática. Pero ¿por qué se van a acentuar cuando son interrogativas o exclamativas? Fíjate, estas 7 palabras, qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde, se tildan sencillamente cuando estás haciendo una pregunta o te estás admirando de algo, ¿no? Cuando son interrogativas o exclamativas, automáticamente se tildan. No hay que pensarlo,
Si es una pregunta, una exclamación, se van a tildar. ¿De acuerdo? Vemos los signos de puntuación, en este caso los signos de interrogación y los signos de exclamación. ¿Eh? Oraciones interrogativas directas. Vamos a centrarnos en el acento enfático de las oraciones interrogativas, ¿no? Hay dos tipos de oraciones interrogativas. La primera que estamos viendo es que hay algunas que son palabras o oraciones que contienen palabras interrogativas directas. ¿Cómo es esto, profesor? Muy bien. La pregunta o interrogación directa aparece textualmente entre los dos signos de interrogación. ¿De acuerdo? Los dos signos de interrogación, como vemos aquí en la imagen. Una oración, si está encerrada dentro de estos dos signos ortográficos, le vamos a llamar oración interrogativa directa, ¿no? Fíjate bien, tradúcelo de la siguiente manera. Si nosotros vemos, queremos escribir o preguntamos o hacemos una oración interrogativa directa, necesariamente tenemos que encerrarlo bajo estos dos signos ortográficos. No, estos dos signos ortográficos. Bien. Si tiene estos dos signos ortográficos, son oraciones directas, interrogativas, obviamente, ¿no? Y si estuvieran los signos de exclamación, serían oraciones exclamativas directas. En tal caso, prácticamente todas las oraciones exclamativas van entre dos signos de exclamación. Y en este caso estamos hablando de la interrogación directa. Pero ¿por qué es directa? ¿Por qué se llama directa? Para simplificarlo y para que lo puedas entender de una manera más sencilla, se dice directa porque le estás haciendo la pregunta concretamente a alguien, ¿no? Si tú le preguntas a tu mamá cualquier tipo de pregunta, lo que se te ocurra, ¿no? Vas a la cocina y le preguntas, ¿qué vas a cocinar hoy? Cuando tú estás haciendo esa pregunta directamente a alguien, y en este caso le estás haciendo directamente a tu mamá, esa pregunta que estás haciendo es directa y por ende debe ir bajo estos dos signos de interrogación, ¿no? ¿Qué estás cocinando hoy? ¿O qué vas a cocinar hoy? ¿Te das cuenta? Es una pregunta directamente a alguien, por eso es directa. Y se encierran por estos signos de interrogación. Bien. Ejemplos. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Son dos preguntas que tú le estás haciendo a alguien. ¿De acuerdo? Esto debe ser la forma más entendible para ti, ¿no? Cuando tú le haces la pregunta a cualquier persona, directamente a esa persona, es una pregunta o una oración interrogativa directa, ¿no? A cualquiera, como cuando le dices al profesor o le preguntas, profesor, ¿cuál es la tarea? ¿No? ¿Cuál es la tarea? Esa palabra cuál, que es una de estas 7 palabras donde habría acentuación enfática, lleva tilde, ¿de acuerdo? Porque estás haciendo una pregunta, acuérdate, cuando eso es una pregunta, automáticamente lleva tilde. Pero ¿cómo sé que es directa? ¿Por qué? Porque le estás haciendo la pregunta a alguien directamente, ¿no? Profesor, ¿cuál es la tarea? Ese cuál es la tarea va sobre estos dos signos de interrogación, así como estos dos ejemplos. Cuando le preguntas a alguien que no conoces, ¿cómo te llamas? ¿No? Automáticamente es algo directo. Y también cuando le dices o le preguntas, ¿dónde vives? ¿No? ¿Dónde vives? Le estás haciendo una pregunta directa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando con él directamente, ¿no? Con una segunda persona. En tal caso, cuando nos dirigimos a alguien y le hacemos una pregunta, especialmente a esa persona, estamos hablando de oraciones interrogativas directas. Bien, bueno, vamos a ver el otro tipo de interrogación.
También existen las oraciones interrogativas indirectas. Bien, las interrogaciones indirectas, fíjate bien, están dentro de una oración, ¿de acuerdo? Compuesta, ¿no? Hay una oración compuesta. Se puede decir que hay dos oraciones dentro de una oración, ¿no? En la que la frase principal no es interrogativa, ¿de acuerdo? Vamos a preguntar de manera indirecta, ¿bien? La frase principal no es interrogativa, sino que sale pues preguntando de alguien, de un tercero, ¿no? Sirven para añadir información y no aparecen entre los dos signos de interrogación, ¿de acuerdo? En tal caso, los signos de interrogación no van aquí. Si en el examen te pongo una frase y esa frase está encerrada entre dos signos de interrogación, la pregunta ¿es una oración interrogativa directa o indirecta? ¿Qué dices tú? Muy bien, es una oración interrogativa directa. Acuérdate que si van entre los dos signos de interrogación, es una pregunta directa. ¿Y por qué es directa? Porque le estamos preguntando directamente a alguien, ¿no? Queremos una respuesta inmediata. Pero si vemos una oración donde hay una acentuación enfática, pero la oración no está dentro o encerrada dentro de estos dos signos de interrogación, entonces será una interrogación directa o indirecta. Muy bien, como lo vemos ahora mismo, es una pregunta o una interrogación indirecta. Pero ¿por qué es indirecta, profesor? Porque la pregunta que la estás haciendo a él no va directamente dirigida a él, sino que va hacia un tercero. Por eso es indirecta, ¿no? Preguntamos indirectamente algo. Por ejemplo, vamos a verlo de la siguiente manera. Decimos, a lo mejor él sabe quién lo dijo, ¿no? Este quién, que es una de estas 7 palabras que se acentúan, ¿de acuerdo? Este quién, ¿por qué lo tildamos? Si no está dentro de dos signos de interrogación. Bueno, si no está dentro y lo tildamos, pero estamos haciendo una pregunta o no. A lo mejor él sabe quién lo dijo, o sea, quién, no sabemos. Una pregunta, ¿quién lo dijo? ¿No? Pero, ¿por qué es indirecta? La primera respuesta que tenemos que saber es que no está dentro de estos dos signos de interrogación. No está. Bueno, entonces, pero profesor, ¿cuál es la diferencia que estos dos signos estén y no estén? Muy bien. ¿Por qué no están entre estos dos signos de interrogación el primer ejemplo? A lo mejor él sabe quién lo dijo. Porque la pregunta, obviamente, que se la estás haciendo a él, no es una pregunta que tú quieres saber inmediatamente, sino es como un comentario, ¿de acuerdo? Es como un comentario que no va dirigido hacia tu receptor, sino que estamos hablando de un tercero, ¿no? Cuando hablamos de un tercero y no hablamos directamente o no le preguntamos directamente a esa persona, entonces esta pregunta naturalmente es indirecta, ¿no? No estamos haciendo la pregunta directamente a esa persona, sino estamos haciendo un comentario sobre algo que no sabemos y se lo comentas a él, ¿no? Dices, a lo mejor él sabe quién lo dijo, ¿no? Es como una respuesta, ¿no? Algo que te pone en la duda, ¿no? Algo que no sabes. Segundo ejemplo, dice que no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer. Ese qué es una tilde enfática. ¿Por qué se acentúa? Porque es una pregunta. No sabe qué hacer, ¿no? Cuando hablamos de ese qué que está acentuándose, es porque estamos haciendo una pregunta. ¿Pero es directa o indirecta? Muy bien. Es una pregunta indirecta. ¿Y por qué es una pregunta indirecta? Primero, porque no está dentro de dos signos de interrogación. Y segundo, porque no le estás preguntando a alguien directamente, ¿no? Sino que estás hablando también de un tercero, ¿sí? Dice que no sabe qué hacer, ¿no? En tal caso, por ejemplo, si le ponemos un nombre y decimos, dice Carlos que no sabe qué hacer.
Imagínate, hay una conversación entre Juan y Pedro, ¿no? Juan y Pedro están conversando, ¿no? Ellos están hablando directamente uno al otro. Pero por ahí Juan y Pedro menciona uno de los dos. En este caso, por ejemplo, Juan menciona a Carlos, que no está en esa conversación, ¿no? Y entonces Juan le dice a Pedro, dice Carlos, mira, fíjate, estamos hablando de una tercera persona, dice Carlos que no sabe qué hacer. Es una pregunta indirecta, porque realmente necesitaríamos preguntarle a Carlos. Si le preguntamos a Carlos esto, ya no cambiaríamos la pregunta. Le preguntaríamos, Carlos, ¿no sabes qué hacer? Entonces ahí sí es una pregunta directa, porque se lo estamos preguntando al mismo Carlos. Pero en este caso ha salido como un comentario, ¿de acuerdo? Donde hacemos la pregunta indirecta hacia un tercero. Dice que no sabe qué hacer. Bien. En el tercer ejemplo, vemos y dice, mi tío no sabe dónde lo puso, ¿no? Vemos también que dos personas están conversando, bueno, supuestamente están conversando y una le comenta a la otra y le dice, mi tío Pepito, no sé, mi tío Juanito no sabe dónde lo puso. En realidad, no sabe dónde lo puso, ¿qué cosa? Bueno, eso no interesa en este momento, ¿no? El objeto, la cosa que él puso, sino simplemente la oración, ¿no? Mi tío no sabe dónde lo puso, ¿no? Entonces, estamos comentando a esta persona que tenemos enfrente, o esta persona que es nuestro receptor, le estamos comentando algo sobre alguien, ¿no? Sobre una tercera persona. ¿Dónde? Ese dónde lleva tilde porque estamos preguntando. Estamos preguntando, fíjate bien, si nosotros lo cambiamos a una pregunta directa, tendríamos que preguntar a quién. Muy bien, a mi tío, ¿no? A mi tío. Si yo estoy conversando directamente con mi tío, le preguntaría, ¿no sabes dónde lo pusiste? Si luego le estoy preguntando directamente a él, entonces es una pregunta directa y va entre signos de interrogación. Pero como no le estoy preguntando directamente a él, sino que estoy comentando sobre él a alguien, ¿no? Entonces también vendría a ser una pregunta, pero es indirecta, porque no le estamos preguntando directamente a él. Bien, y el último ejemplo dice, yo no sé cuánto cuesta, ¿no? Yo no sé cuánto cuesta. También es un comentario, ¿no? Si alguien te pregunta cuánto cuesta, no, yo no sé cuánto cuesta. ¿De acuerdo? Es un comentario de algo de que tú quieres saber, ¿no? Como un tercero, algo que tú quieres saber. Pero si tú le preguntas al de la tienda, ¿cuánto cuesta? Eso sí sería una pregunta directa, ¿no? Estás preguntando directamente a alguien, ¿cuánto cuesta? ¿No? Y si alguien te pregunta, bueno, yo no sé cuánto cuesta. Entonces, yo no sé cuánto cuenta qué cosa. Eso que quiero comprar. No sé, es algo indirecto. No le estás preguntando ya directamente a alguien. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que hagas esta diferenciación, ¿no? O hagas una diferencia entre las preguntas directas e indirectas. Que no quede esta duda. Simplificamos, ¿no? Y decimos, o resumiendo decimos, las preguntas interrogativas directas van entre signos de interrogación y para entenderlo mejor es cuando tú le preguntas directamente a alguien en especial, ¿no? Y las preguntas indirectas son cuando no van entre signos de interrogación y las preguntas no van dirigidas directamente a alguien, sino es un comentario que hacemos de un tercero que no está en la conversación. ¿Me dejo entender? Vamos a verlo con un cuadro comparativo. Bien. Bueno, fíjate con atención unos momentos y lee detenidamente estas preguntas, ¿no? Tenemos aquí una fila, una lista de palabras o oraciones con acento enfático y unas sin acento enfático. Hemos hablado ya del acento enfático, que hay dos, unas directas y unas indirectas, ¿no? Entonces, el acento enfático es para diferenciar estas 7 palabras, qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, ¿no? Entonces, para diferenciar estas palabras, si son enfáticos es porque estamos haciendo preguntas o nos estamos admirando de algo. Y pueden ir dentro de signos de interrogación cuando es directo
y cuando es indirecto no van entre signos de interrogación, pero también son preguntas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando una palabra monosílaba de estas 7 palabras, qué, cómo, cuál, ¿no? ¿Dónde? Entonces, vamos a ver por qué se tildan unas y cuando no se tildan otras. ¿De acuerdo? En el primer ejemplo tenemos lo siguiente. Estamos preguntando, ¿no? Ya vamos a ver del acento enfático el cómo. Específicamente esta palabra, cómo y cómo. Es enfático cuando, imagínate, cuando estamos haciendo una pregunta. En este caso es una pregunta, está entre dos signos de interrogación. Y la pregunta que te hago, ¿este acento enfático es una pregunta directa o indirecta? ¿Tú qué dices? A ver, te dejo de pensar. Es una pregunta directa. En realidad, si tú ves todas las oraciones, todas son preguntas directas. Bien, todas son preguntas directas, ya que están encerradas en signos de interrogación. Y en este caso hay dos con signos de exclamación. Serían exclamaciones directas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Uno es pregunta y el otro es respuesta. Imagínate. Este cómo está en pregunta y este cómo está en respuesta. La diferencia está en que el acento, ¿de acuerdo? Las palabras que no tiene acento enfático, todas son respuestas de la pregunta derivada de la misma palabra. ¿Cómo es esto, profesor? Si yo pregunto, con, por ejemplo, con ¿cómo te llamas? ¿Ya? ¿O cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? Es una pregunta directa, ¿no? Le estás preguntando a él. Y tú respondes, como te decía, así lo conseguí, ¿no? Como te decía, ese cómo es una respuesta de la misma palabra que estaba preguntando. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo lo hacías? Por ejemplo, ¿cómo lo hacías? Y tú respondes, como te decía, ese cómo es una respuesta. Y le puedes añadir, digamos, cualquier complemento. Seguimos. ¿Dónde estuviste ayer? ¿No? Estamos haciendo una pregunta directa, es un acento enfático, con pregunta directa. ¿Dónde estuviste ayer? Y tú respondes, ¿no? Ahí es donde me tratan bien. Bueno, si respondiéramos este dónde con esta pregunta, ¿dónde estuviste ayer? Estuve donde te dije, ¿no? Estuve donde te dije. Ese donde no debería llevar tilde, porque no es una pregunta, sino es una respuesta. Estuve donde te dije, ¿no? También podemos decir, ahí es donde me tratan bien, ¿no? Ahí es donde, ese donde no lleva, porque no estamos haciendo ninguna pregunta, estamos afirmando algo, ¿de acuerdo? Cuando es una afirmación dentro de una respuesta, no lleva tilde. Ejemplo 3. ¿Cuándo sucedió? Y estás preguntando directamente a alguien, se tilda esta palabra cuándo. Y no se tilda cuando damos una respuesta, ¿no? Cuando menos te lo esperabas. Estás afirmando, cuando menos. No estás preguntando. Si tú le quitaras de repente el menos, que estamos aquí, y pusieras dos signos de interrogación, ¿cómo preguntaríamos? ¿Cuándo te lo esperabas? Ahí recién sería un acento enfático y se tildaría, ¿no? Pero en este caso es una respuesta, cuando menos te lo esperabas. No es una pregunta. Ahora decimos, ¿qué fue eso? ¿No? Ese que lleva tilde, estamos preguntando. Es un acento enfático encerrada dentro de una oración directa, ¿no? Interrogativa directa. Y cuando respondemos, y no, ya no es pregunta, sino una afirmación, ese que no lleva tilde, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Es que no sé, ¿te das cuenta? Este que ya no está funcionando, ¿no? Como pregunta. Miren, aquí tenemos dos admiraciones. Decimos, ¿cómo se parecen, no? ¿Y cuántos niños? Estamos haciendo una exclamación, una admiración, nos estamos admirando de algo. Y son exclamaciones, en este caso, directas, ¿no? Pero cuando son respuestas o afirmaciones, en este caso como y cuántos, no llevan tilde cuando se distinguen de la siguiente manera, ¿no? Como te lo esperabas, ¿no? Como te lo esperabas. Si tú preguntas, ¿cómo son ellos? Estás haciendo una pregunta directa.
Y si yo respondo, como te lo esperabas, ese como no lleva tilde, es una afirmación de una respuesta. ¿Cuántos niños, no? Ya sabe que son unos cuantos, ¿no? Ese cuantos no lleva tilde porque no estás preguntando nada, estás afirmando. Ya sabe que son unos cuantos. Bien. Ahora, tú preguntas, ¿a quién se lo dijiste? Una pregunta directa. Y ese quién lleva acento enfático, ¿no? Porque lleva mayor fuerza de voz, mayor tonalidad. Y la respuesta sería, ¿a quién me preguntó? ¿De acuerdo? Estás afirmando algo. Y la última dice, ¿cuál de ellos es tu amigo? Estás preguntando. Ese cuál, que viene a ser una de esas 7 palabras, se tilda y es un acento enfático porque va entre dos signos de interrogación. Fíjate, cuando están entre dos signos de interrogación, ese cuál automáticamente lleva tilde. Nunca te olvides, ¿no? Cuando están estas 7 palabras dentro de signos de interrogación o admiración, no lo dudes y ponle la tilde automáticamente a estas 7 palabras. Pero si yo te pongo una oración y no te pongo, por ejemplo, los signos de interrogación, si yo no te pongo, ¿cómo sabes diferenciar si ese cual o no lleva tilde? Muy bien, cuando estás afirmando algo o respondiendo algo, no lleva tilde. Cuando estás preguntando algo, ya sea directa o indirectamente, entonces sí lleva tilde, ¿no? Tal para cual. ¿Estás preguntando o estás afirmando? Muy bien, estás afirmando o estás respondiendo, ¿no? Tal para cual. Entonces, recuerda la diferencia entre acento enfático, ¿de acuerdo? Y sin acento enfático. Cuándo las palabras llevan y cuándo no llevan, ¿ya? Haz una lista con estas 7 palabras para que tú te des cuenta y haz tus propios ejercicios que llevan acento enfático cuando son preguntas. Acuérdate, directas o indirectas. Directas son cuando llevan signo de interrogación o exclamación e indirectas son cuando no llevan signos de interrogación y exclamación, pero igual estás haciendo una pregunta, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que es directo o indirecto? Aparte, porque las oraciones directas las estás haciendo a alguien en concreto y las oraciones indirectas o las preguntas indirectas le estás haciendo a alguien, pero no estás hablando específicamente de él, estás hablando de un tercero, ¿no? Y las palabras que no tienen acento enfático son cuando, como te decía, son respuestas, ¿no? O son afirmaciones. A ver, ¿qué se te viene a la cabeza cuando, por ejemplo, decimos dónde? A ver, mentalmente tienes que hacer una pregunta. Bueno, no es una pregunta. Dime cuándo ese dónde en una oración no lleva tilde. ¿Dónde? Vamos, afírmalo. Se te venga algo a la cabeza. Muy bien. Tú dices, ahí es donde lo encontré. O ahí es donde lo puse. O ahí es donde te esperabas, ¿no? Ahí es donde. Ese donde no lleva tilde estás afirmando. Muy bien. Eso que quiero que quede claro. ¿Bien? La tarea del día de hoy va a ser la siguiente. ¿Sí? Vas a crear un diálogo, ¿de acuerdo? Usando estas 7 palabras con acento enfático, ¿de acuerdo? Entonces, 7 palabras con acento enfático directas y 7 palabras con acento enfático indirectas. Hasta ahí van ¿cuántas palabras? 14 palabras. 14 preguntas que tienes que hacer, directas e indirectas, ¿no? 7 directas, 7 indirectas. Y vas a hacer también 7 palabras sin acento enfático. ¿De acuerdo? Cuando no llevan tilde. Y vas a dibujar ese diálogo. ¿De acuerdo? Ese diálogo tiene que tener como mínima unas 10 líneas para que yo pueda revisarla. Bueno, aprovecho para decir que todas las tareas que realices las tienes que hacer en el cuaderno y las tienes que enviar a mi correo electrónico. Bien, a mi correo electrónico, alumnos. No, ya no me puedes enviar al WhatsApp. Si tú me envías al WhatsApp, yo sí lo voy a poder recepcionar, pero como se está saturando esto de mensajes y tareas y otras cosas, puede ser que no lo revise porque se pasó. En cambio, si tú me envías al correo electrónico, eso ya está guardado, porque las tareas se están revisando los sábados. Reviso los sábados las tareas toda la semana en el correo y es más sencillo. ¿Sí? Lo voy a ir diciendo en el transcurso de las clases. Por favor, las tareas presénteme en el correo electrónico.
Tengo dos. Si tienes los dos, en cualquiera de los dos, usa solamente uno, ¿de acuerdo? Si estás usando Hotmail o Gmail. Bueno, eso sería todo, alumnos, y nos vemos en la siguiente clase.